¿Cómo te acercas a Jesús? ¿Cómo vienes a Jesús? ¿Cómo empiezas a crecer en Cristo? Lo poco o mucho que Dios te ha enseñado, ponlo en práctica, utilízalo y aférrate a eso y podrás ver el poder del Espíritu Santo trabajar en ti. Lucas 8:43. Jesús sana a una mujer. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía sin que nadie pudiera curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante cesó el flujo de su sangre y Jesús preguntó: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta de que había salido poder de mí. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. ¿Qué es lo que nos quiere decir este pasaje? Lo poco o mucho que sabes de Jesús, tómalo y ponlo en práctica. ¿Qué quiere decir esto? Esto es empezar a servirle desde donde estás. Si sabes, por ejemplo, si sabes que a Dios no le gustan las mentiras, pues entonces eso poquito que sabes, ponlo en práctica y deja de mentir. Trabaja en la manera de poder presentarte de la manera más honesta posible, ¿no? Dejar a un lado aquello que sabes que no le agrada. Es decir, no tienes que tener todo el conocimiento, no tienes que saber, no tienes que aprenderte toda la Biblia de principio a fin. Simplemente ahí donde estás, con lo que sabes, comienza y ponlo en práctica. Aférrate a eso y el poder de Dios va a hacer el resto. Dice la Biblia en 1 de Juan que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. No sé si has visto, pero si no has visto los otros dos videos anteriores que hablan acerca de la palabra emuna en el Antiguo Testamento, que en tiempos de Jesús viene a ser la palabra pistis, te recomiendo que vayas a verlos con el propósito de que crezcamos juntos en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que como dice Efesios, todo lo que Jesús ha puesto en marcha es para que nosotros crezcamos, nos acerquemos más a Él, nos parezcamos más a Él, con el fin de algún día verlo a Él. No es para que nos sentemos a debatir acerca de la Biblia, no es para que nos pongamos a ver quién sabe más o quién sabe menos, ¿no? Nada de eso. El propósito de todo esto es que podamos crecer espiritualmente, acercarnos más a Cristo, parecernos más a Cristo, reflejar más a Cristo. Pero, ¿cómo empezamos a hacer eso? ¿Cómo empezamos este camino espiritual? ¿Cómo empezamos a crecer espiritualmente? Aquí está la clave, aquí está el mensaje. Aquello que sabes de Cristo, tómalo y aférrate a eso. Dios va a hacer el resto. Él da el crecimiento. A veces super espiritualizamos la palabra de Dios y queremos encontrar un significado más profundo a lo que el mensaje, lo que la Biblia esconde, los secretos de la Biblia, cuando en realidad la Biblia es mucho más práctica. Es decir, sí tiene mucho que ver con la parte espiritual, por ejemplo, la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? El hecho de que existen espíritus inmundos, dice la Biblia, sí tiene que ver con este mundo espiritual, pero también tiene que ver mucho con la practicidad. Y no necesariamente tienes que volverte un experto en el tema de la vida espiritual o la guerra espiritual. Yo creo que para hacer un primer video, hasta aquí la vamos a dejar. Quiero que se vayan con esa mentalidad, meditando y orando en que el Señor les dé la sabiduría, que nos dé la sabiduría y el poder en su Espíritu Santo para poder llevar a cabo aquello que Él nos ha dado a conocer de Él hasta ahora.
lo que sea que eso signifique para ti en este momento, que lo podamos poner en práctica y de esta manera agradarle y de esta manera aferrarnos a Él y de esta manera poder ver su Espíritu obrando, trabajando en nosotros. Si estás en este momento aquí, quiero pensar que es porque tú también quieres crecer en Cristo, tú también quieres crecer espiritualmente, quieres fortalecerte espiritualmente, y eso es justo lo que vamos a hacer. Te recomiendo que cheques los otros videos donde platicamos acerca de qué es la fe, qué significa y por qué es importante saber estas cosas. Esos son el fundamento, esos van a ser la base de nuestro estudio, de cómo nosotros empezamos a crecer espiritualmente. No tienes que ser un erudito en las escrituras, no te tienes que saber todos los libros de la Biblia de memoria. Si lo sabes, eso es bueno. Hay mucha gente que se lo sabe y no ven el poder de Dios en sus vidas. No nos vamos a enfocar en eso, nos vamos a enfocar en traer nuestra fe a la practicidad, en cómo vivirla, en cómo llevarla a cabo, en cómo agradar a Dios y en cómo crecer de esa manera, cómo crecer espiritualmente, cómo llevar la fe, nuestra fe a la practicidad. Hermano, hermana, si estás empezando a leer tu Biblia, si estás empezando a estudiar acerca de Dios, si estás empezando a aprender, a acercarte a la iglesia, a platicar con hermanos, eso es bueno, síguelo haciendo. Déjame decirte que el poder de Dios va a obrar en ti, en tu vida. Así que si tú te aferras a aquello poco o mucho que el Señor te ha dado hasta ahora. No nos vamos a adentrar más, aunque en un futuro pues vamos a profundizar más en los pasajes, vamos a aprender más, vamos a desglosarlos línea por línea, verso por verso, capítulo por capítulo. Y para adelantarles un poquito más acerca de lo que se va a tratar, nuestra dinámica va a ser estudiar la Biblia, estudiar un pasaje de la Biblia a la luz, estudiar un versículo de la Biblia a la luz del resto de los otros versículos antes y después de ese, y vamos a estudiar esos versículos a la luz del capítulo completo, y vamos a estudiar ese capítulo completo a la luz del libro completo, porque recordemos que antiguamente la Biblia no estaba dividida en versículos y capítulos, era simplemente un libro, una carta completa, la cual se mandaba, la cual se escribía, se redactaba y de esta manera se estudiaba. Ahora para nosotros es un poquito complejo entender esta dinámica, ya que pues lo tenemos separados por capítulos, por versículos, y tendemos a estudiar la Biblia de esta manera, estudiando versículos aislados. Sin embargo, esta no era la manera que se estudiaba la Biblia. No quiere decir esto que ya no podemos entenderla o ya no podemos crecer espiritualmente por esto. No, simplemente es una dinámica diferente, y nosotros queremos pues también aprender a adaptar una mentalidad de estudiar la Biblia en su totalidad. ¿Cuál es el mensaje que un libro en su totalidad nos está dando? ¿De qué se trata el libro? ¿De qué se trata el mensaje? ¿Para qué? Pues para obtener el mensaje completo. Por favor, quédense, por favor, mediten en esto, estúdienlo, y con la buena voluntad de Dios vamos a crecer espiritualmente en Cristo.